¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile para hablar de temas medioambientales. Sabemos que los plásticos son siempre un mal que hemos visto a medida pasan los años en los océanos y en distintas partes del planeta. Hay una campaña que lanzó Greenpeace junto a otras organizaciones para evitar estos plásticos, sobre todo de un solo uso. Y vamos a conversar con nuestra entrevistada. Ella es Soledad Acuña, ya está con nosotros, ahí la vemos, directora de Sostenibilidad y Movilización de Greenpeace. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida a CNN. Hola, Fresia, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a todos los que nos están viendo desde las casas. Sí, es un tema además que nos importa a todos, sobre todo, Soledad, y aquí comenzamos a entrar en materia de lleno con una campaña que se dio a conocer para pedir alternativas, para evitar estos plásticos de un solo uso que cada vez encontramos en distintas partes del planeta, en los océanos, por ejemplo, que ciertamente son imágenes que no nos gustaría que se sigan repitiendo. Así es, Fresia, esta es una parte de la campaña que partimos hace un tiempo, exige alternativas, que replica, o sea, que responde un poco a las más de 8 millones de toneladas de plásticos que llegan al océano y están en distintas partes de nuestro sistema cada año, y también hablando de que no podemos seguir depositando todas nuestras energías y todas nuestras voluntades en el reciclaje, comprendiendo que como país tenemos una cifra que deja mucho que desear, que no superamos el 8,5% de nuestra capacidad de reciclaje. Por lo tanto, esta campaña exige a los supermercados y a los grandes comercios que basta de depositar la responsabilidad de los consumidores y que nos escuchen, porque necesitamos más alternativas para consumir tranquilamente, que estén libres de este material que es un derivado del petróleo y que tanto daño hace a nuestra actividad marítima, a nuestra flora, fauna y también a nuestras mismas personas, que también hay cifras que dicen que nosotros estamos consumiendo este mismo plástico que empieza a transformarse en micropartículas y que terminamos consumiendo o inhalando si es que las dejamos libres por distintas partes. Claro, además hay partes bien llamativas, muchos de ellos que haya, no sé, figuras públicas y conocidas, quizás lo va haciendo más cercano, eso por un lado en la parte mediática, pero también cuando al final se dice que ojalá en un próximo futuro, en un futuro cercano, veamos más peces en el mar y no plástico. Ahora con las mascarillas, por ejemplo, ¿cómo durante la pandemia han visto ustedes que el aumento de desperdicios plásticos, en este caso, se han visto aumentados? Bueno, lamentablemente nosotros hemos visto cómo ha aumentado el consumo de plástico, como una falsa concepción de que este material es sinónimo de algo limpio, es algo que está sanitizado, y no es así. Hace muy poco hicimos una limpieza de playa, rápidamente un ejercicio con distintos activistas en Viña para ver cuántas mascarillas nosotros podíamos levantar en una limpieza muy chiquitita que hicimos en la playa, muy superficial, y nos dimos cuenta cómo las mascarillas y elementos propios de protección del COVID están presentes hoy con una proporción bien significativa en nuestros residuos, en nuestra basura. Por lo tanto, es importante, y hacemos un llamado a mantener las barreras sanitarias, pero hacer lo posible por mantener las mascarillas y así como todos nuestros desechos completamente en una bolsa o que estén guardados en nuestros domicilios, porque realmente cuando estos materiales empiezan a estar sueltos por distintos lados, por ejemplo las mascarillas, estas orejitas que tienen, esos son unas reales trampas mortales para nuestros animalitos y para nosotros mismos, y si nosotros las dejamos mucho más tiempo, las bolsas, la mascarilla tiene el mismo comportamiento de una bolsa plástica. Por ahí dicen que es la nueva bolsa plástica estas mascarillas. Entonces tenemos que ser muy conscientes, y a eso apela la campaña, exige alternativas, de buscar alternativas, de desarrollar el ingenio, no solamente de los ciudadanos, sino de las máximas corporaciones, los máximos mandos, para que nos propongan distintas alternativas para consumir tranquilamente, y no necesariamente que cada uno de nuestros pasos estén determinados con un material que nosotros utilizamos entre 2 a 10 minutos en nuestras manos y se demora desde 200 a 300 y hasta 400 años en comenzar su proceso de descomposición. Si Cristóbal Colón hubiera
una mascarilla y la cuelga en la plaza pública, hoy día esa mascarilla aún estaría colgada. Entonces, eso es lo que queremos apelar con esta campaña Exige Alternativa, y por eso se nos sumaron, Frecia, tantas figuras públicas de manera gratuita, de manera muy entusiasmada, y no solamente las figuras públicas, sino ya vamos más de 32.000 firmas de personas que le están exigiendo a los supermercados y a los grandes comercios que queremos alternativas, queremos un pasillo a granel, hay pasillos y hay góndolas para el supermercado. Sí, respecto a eso mismo, vamos a algunas alternativas, por ejemplo, y en estos videos y en esta campaña uno también la va conociendo respecto a, por ejemplo, ir con un propio pocillo o un bol nuestro que he llevado de la casa para el queso o para otros, para el jamón, no sé, eso quizás es más fácil en un almacén, quizás es más fácil en pequeños comercios, pero ¿cómo lo hacemos esto para que se vaya, ojalá, masificando, ojalá sea parte también del hábito ciudadano, ¿no? Grecia, cuando partimos la campaña de la eliminación de las bolsas plásticas hace 3 años con Greenpeace, al principio nos trataron de que esto era imposible, de que jamás íbamos a poder cambiar un hábito cultural tan insertado y tan radicado en Chile, se podría decir. Sin embargo, la ciudadanía demostró lo contrario, demostró que con ingenio y con mucha participación y sobre todo con conciencia podemos ir a distintos comercios con nuestras bolsas reutilizables. Ya son muy pocas las personas que se les está quedando en la casa, y bueno, estamos en un proceso de aprendizaje, pero somos capaces, los chilenos y chilenas y también los ciudadanos de esta tierra somos capaces de cambiar nuestros hábitos y buscar alternativas. Por lo tanto, logramos después la prohibición de los plásticos de un solo uso y ahora queremos ir por más. Si ustedes ven las imágenes son tremendamente brutales, si es que nos damos cuenta que gran parte de estos desechos terminan en vertederos irregulares y empiezan a vulnerar a las mismas familias que viven en situación de extrema vulnerabilidad, incluso las mismas aves. Entonces, nuestros desechos empiezan a impactar directamente en aquellos que no pueden defenderse directamente. Entonces, si queremos tener un crecimiento económico sustentable, tiene que ser en razón de nuestra capacidad de gestionar estos residuos, y desde Greenpeace pensamos que la única forma para disminuir esta creciente bomba plástica, se podría decir, esta nueva pandemia plástica, es rechazando y reduciendo en el momento de la compra estos materiales que son derivados del petróleo. Es por eso que nosotros, esta campaña se llama Exige Alternativas, porque estamos cansados y cansadas de que cada una de nuestras compras, desde el arroz, nuestra canasta básica familiar, productos de higiene personal, estén envueltos porque siguen este material que es tan nocivo. Claro. Ahora, hay una frase que resuena mucho de hay que mirar al pasado para poder seguir mirando al futuro, y tiene que ver con esta venta a granel, por ejemplo, de llevar en un recipiente para recibir algo como se hacía antes. Y ahí está, por ejemplo, la venta a granel, estos pasillos. ¿Qué tan viable está que se vayan incorporando también de manera más masiva en supermercados, en grandes tiendas? No depende de nosotros, Frecia, depende específicamente de las grandes cabezas, de las personas que tienen poder de decisión. Hacemos un llamado al señor Horacio Pardeito, al señor Matías Videla, que son los líderes de la cadena Walmart, de Cencosud, para que pongan a disposición estos pasillos a granel, porque somos muchas las personas que queremos consumir tranquilamente sin tener este impuesto que nos llevamos a la casa y que nosotros somos los responsables de gestionarlos. Entonces, teniendo góndolas con pasillos a granel, proporcionando productos locales que no necesariamente tengan un embalaje tan nocivo, primero tienen una alternativa de un grupo de consumidores que somos más de 100.000 personas, los del Movimiento Chile Sin Plástico, que eventualmente pueden acceder a sus comercios y desarrollar una nueva alternativa de negocio. Y segundo, un poco de sentido común en que necesitamos dejar y terminar con esta producción acelerada de plástico, porque solamente se está acumulando y se está yendo a distintas partes, no solamente de Chile, sino de distintas partes de la tierra, y es tremendamente nociva. Si ustedes ven las imágenes, es brutal cómo se atrapan peces, como podemos ver dentro de cetáceos, toneladas, o sea, kilos y kilos de plástico, y no es culpa de ellos, sin embargo, es culpa de los hábitos de consumo, y también es culpa o responsabilidad de cómo nos proporcionan estos productos. Entonces, a eso apela la campaña Exige Alternativas, porque habla por sí sola. Queremos una alternativa y nos hemos sumado muchísimas personas y creemos que podemos conseguirlo. Así que un llamado al sentido común, a la conciencia, y que por favor nos escuchen, no a Greenpeace, sino a todas las personas que están firmando las peticiones que ya no quieren más.
Y para ir terminando, Soledad, ¿qué de todo lo que hemos hablado tiene en relación con el reciclaje? Por ejemplo, que está dispuesto en nuestro país, que a veces es muy criticado porque dicen que hay que tener auto para ir a reciclar. ¿Qué tan útil está siendo este sistema, crees tú, del tema que nos convoca hoy? El reciclaje es un muy buen lugar para partir, pero un muy mal lugar donde quedarse. Es una R de la sustentabilidad, del consumo sustentable, muy significativa y se podría decir, Fresia, que es la más popular y es lo que todos estamos tratando de hacer. Pero antes hay otros pasos bien importantes como rechazar, que es a lo que apelamos, como reducir, regalar, reparar y todo lo que se le ocurra. Pensemos que cuando ya definitivamente nosotros llevamos nuestro residuo a los centros de reciclaje, eso apenas si logramos reciclar como país el 8,5%. El resto empieza a ir o a vertederos ya más regulares o a vertederos irregulares o empiezan a ser incinerados, y el incinerar esta basura también genera unos gases tóxicos que terminamos inhalando este plástico, se podría decir. Entonces, hay centros de reciclaje, pero lamentablemente, Fresia, no están habilitados en todas las comunas y tenemos demasiado en deuda y no lo podemos hacer. El reciclaje está depositada la responsabilidad en la ciudadanía. Sí. Nosotros queremos decir que se equilibre un poco la balanza, que se nivele la cancha en que el consumo responsable tiene que tener un aporte de la ciudadanía, quienes rechazamos, reducimos, reciclamos, buscamos alternativas, sí, del gobierno que se encarga de regular distintas leyes para que un poco obligar o forzar a que las grandes empresas tomen conciencia y, por supuesto, hacia dónde apunta esta campaña, las grandes corporaciones, los grandes comercios, las grandes cadenas de supermercados, que es la que tienen los precios, se podría decir, más accesibles, que son más populares. Necesitamos su compromiso para reducir el consumo excesivo y los residuos excesivos cuando nosotros vamos a sus establecimientos. Recordemos que fueron uno de los que más se opusieron a la prohibición de las bolsas plásticas y ahora se pudieron acostumbrar y ahora vieron una alternativa de negocio. Exacto. Y están perfectamente habilitados. Entonces creemos, Fresia, desde Greenpeace, que esto es un tema de voluntad y por eso le hacemos la llamada directamente a los líderes de estas cadenas de supermercados. Soledad Acuña, directora de Sostenibilidad y Movilización de Greenpeace, muchísimas gracias por hablar con CNN. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Bien, ahí estábamos hablando de temas medioambientales, pero en particular de ojalá poder masificar el plástico de un solo uso para así evitar lo que estamos viendo desde un tiempo a esta parte, sobre todo las toneladas que se están yendo principalmente a los océanos. Siga en compañía de CNN Chile, nos vemos pronto.